quiere emprender, tiene que leerse este libro. Porque si no se lee este libro, usted carece de información para emprender. Yo voy, no, casi nunca voy a menudo, pero cuando voy a la Cámara de Comercio, yo veo un poco de pelados de universidades, veo ejecutivos jóvenes registrando empresas en la Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio tiene un negocio espectacular, que es registrar las empresas que la gente crea, porque cobran por una cosa que se llama registro mercantil. Es un mundo de gente, tienen que registrar la empresa. Entonces yo los veo y yo digo, ¿qué empresa montan? ¿Qué empresa la gente monta? Cuando yo veo qué empresa la gente monta, yo digo, no se han leído este libro. Deberían leerse este libro antes de montarse una empresa. Antes de montarse una empresa deberían leerse este libro. Yo veo mucho peladito por ahí, no, yo soy trading. Mi canal lo sigue mucho pelado que hace trading y otras cosas peores. Y yo les digo, pero ¿quién te dijo que ese era el negocio del siglo XXI? Conozco a otro que me dice, yo soy real estate. Venden casas. ¿Quién te dijo que eso tenía futuro? ¿Qué libro te leíste? No, que yo yo de una pizzería. Está bien, pero ¿quién te dijo que eso tenía futuro? Es que hoy en día estamos viviendo una cosa que se llama la era de la información. Y cuando yo leo este libro, yo me doy cuenta de que se estaba hablando y por eso yo me hice networker. Entonces yo no me hice networker porque la cucha me contó. Yo no me hice networker porque un profe me dijo, mira, no, yo no me hice networker por eso, yo me hice networker porque me leí este libro. Entonces, cuando yo voy donde una persona y me dice, ¿usted qué hace? Yo digo, usted no entiende un carajo, o sea, ¿qué le voy a contar? Él no entiende un carajo, ¿yo qué le voy a contar? Porque él no se ha leído este libro. Yo le pregunto, ¿usted conoce un libro que se llama El negocio del siglo XXI? Suena interesante, y no, usted va a ver lo que yo hago. Ese tipo no sabe lo que yo hago. Ese tipo no sabe lo que yo hago. Una vez en Medellín yo les puse el siguiente ejemplo. Cuando uno lee libros tiene el poder, por eso Drucker decía, la sociedad del futuro no se va a dividir entre gente que tiene y gente que no tiene, sino entre gente que sabe y gente que no sabe. Por eso yo me hice networker, porque yo dije, wow, eso es pura información, eso no tiene nada que ver con capital, es pura información. Es por información. Entonces yo una vez en Medellín puse un ejemplo que es famosísimo en Colombia. Yo les decía, claro, cuando usted lee los libros, cuando empieza a leer los libros, agarra carácter. Entonces por eso usted ya no habla con su tía. Porque usted es un chief repleto de información y su tía es una yuca. Y usted no conectaría a un chief a una yuca, porque la yuca no lo puede leer. Yo jamás volví a hablar ni con las tías de esto, ¿no? También en mi casa me dicen, en mi casa a veces la gente pregunta, ¿y él qué es lo que hace? Lo han visto en YouTube, viaja por muchas partes del mundo y dice, sí, él es una estrella. Él se volvió una estrella. Yo digo, están desubicados, ¿cómo así que una estrella, Mari? Como si yo fuera Lady Gaga o una cosa de esas, no. Que yo no soy ninguna estrella, simplemente yo hice una cosa que ustedes no quieren leer, que ustedes no quieren hacer. Y entonces yo nunca volví a discutir con nadie cercano sobre esto, porque eso es lo lindo de la lectura. Entonces yo, por ejemplo, vivo cerca de empresarios tradicionales. Y a veces, claro, miren, yo soy el único, no el único. Viven las empleadas del servicio, y yo en el edificio donde yo vivo. Son las empleadas del servicio y yo. Porque las empleadas del servicio son las únicas que quedan en los edificios cuando los dueños de los apartamentos se van a trabajar. ¿Por qué se van a trabajar? Porque están en una era pasada. Si usted tiene que ir a un sitio a trabajar, usted está en una era pasada. Si usted le toca ir a buscar clientes, usted está en una era pasada. Si usted tiene que hacer posgrados para avanzar en su profesión, usted está en una era pasada. Si usted tiene que tener empleados para que su negocio le funcione, usted está en una era pasada.
Si usted tiene que invertir capital para tener un negocio, usted está en una era pasada. Si usted le toca tener maquinaria y tecnología para su negocio, usted está en una era pasada. Si usted tiene que contratar personas mediante el pago de sueldos para que su negocio funcione, usted está en una era pasada. Si usted tiene que tener locales comerciales para que le funcione su negocio, usted está en una era pasada. Le caería muy bien un libro. Le caería demasiado bien un libro. Entonces, claro, yo conozco empresarios que viven cerca a mí y que conozco todo el tiempo. Y yo veo qué tipo de negocio tienen. Están en una era pasada. Están en la pasada. Entonces, ¿qué es este libro? Este libro habla de los negocios del futuro. Habla de los negocios del futuro. Fue escrito en el 2008 por allí, pero habla de los negocios que se iban a poner de moda en la era de la información, en la era de la tecnología, en la era que estamos viviendo ahora, en la era de la inteligencia artificial, de esos negocios. Claro, cuando yo me leo, ¿usted cree que cuando yo me leo ese libro, entonces yo voy a hacerle caso a un profesor de una universidad? Yo no le voy a hacer caso a un amigo, ni le voy a hacer caso a esa. Yo a veces le cuento a gente bacana, y me dice, ¿usted qué? Yo soy networker. ¿Y qué es eso? Es increíble. La gente no, porque pensar es difícil, porque por cambiar la forma de pensar es difícil. Entonces, ¿qué fue las primeras cosas que yo aprendí? Miren esto. Por ejemplo, entender lo siguiente. ¿Por qué hay crisis? Porque hay crisis económica en la gran mayoría de la gente. Porque la gente no se dio cuenta que cambiamos de era. La gente no se dio cuenta que cambiamos de era. La era cambió en las narices de nosotros y nosotros nos dimos cuenta que cambiamos de era. Esta generación que estamos vivos hoy en día, fuimos los únicos que presenciamos ¿Se acuerdan de esos satélites que pasaban, que eran famosos, que pasan sino cada 500 años? Que a uno la abuela lo saca o la sacan a que uno vea una cosa en el cielo. ¿Se han visto? Se pasa solo cada 500 años. Y uno sale allá y pasa una... ¿Qué era eso? Uno no entiende nada, pero que eso pasa cada 500 años, cosas así. Pues a nosotros nos pasó ese satélite por la cabeza a los que estamos vivos. ¿Qué fue lo que nos pasó por enfrente y no nos dimos cuenta? Hasta hace 50 años nosotros vivíamos en una cosa que se llama la era industrial. La era industrial. Hasta hace 50 años nosotros vivíamos en la era industrial. Desde hace más o menos 50 años empezó a caer la era industrial. Por eso era que nuestros abuelos eran empleados. Y por eso era que nos mandaban a la universidad. Porque ser empleado era bacano. Nos decían, hay que hacer una carrera para que te empleen en Bavaria, en Goodyear, en Harinera del Valle. Muchos de sus papás son jubilados de ingenios. Porque era bacano, porque era bacano, porque era bacano, porque era bacano. Eso fue la era industrial. La era industrial lo que hizo es que unos manes estaban ricos, tenían empresas y contrataban a los pobres para que trabajaran en su empresa. Eso era toda la era industrial. Un rico tiene una empresa y contrata a los que no tienen plata para que trabajen para él. Ese es el modelo de la era industrial. Así como antes de la era industrial, que era la era agrícola, el que tenía tierra contrataba a los pobres para que trabajaran para él. La diferencia es que el que tenía tierra era noble y el otro no podía tener tierra porque le habían dicho que él no podía tener tierra porque la tierra era reservada para los nobles. Por eso las casas se llaman propiedad raíz. ¿Saben de dónde viene el término? Propiedad real. O sea, propiedad del rey. Como quien dice, ustedes que no tienen sangre azul no pueden tener tierra porque es propiedad real. Por eso se llama real estate. ¿Saben cuánto duraron con ese cuentico? Como 1500 años. El rey tiene tierra, usted simplemente trabaja para mí. Y eso fue la era agrícola. ¿Cuánto duró la era agrícola? 10.000 años. 10.000 años. Nunca se movió ni una hoja. Pobres y dueños de tierra. Pobres y dueños de tierra.
Esto se empieza a acabar. ¿Saben por qué se empieza a acabar? Porque la gente leyó libros. El Renacimiento lo que hizo es que hizo que la gente leyera libros. Nació la filosofía, nació la democracia, nació el arte moderno, nació la astronomía, nació un pocotote de ciencias, la ciencia moderna, nació Newton, Galileo Galilei, nació Maquiavelo, nació un pocotote de gente y empezaron a producir libros y la gente dijo, usted no tiene derecho a tener tierra, eso es pura paja, eso es cuento, me leí un libro donde dice que eso no es cierto. Y los nobles empezaron a hacer así, papi, y los franceses sacaron esas armas y le dijeron a los nobles, se mueren. Los franceses se armaron y le cortaron la cabeza a los reyes. Y los curas no querían dejar leer a la gente y lo sacaron de Francia. Y la gente dijo, pues ahora somos nosotros los que mandamos. Por eso los franceses son bacanos y por eso son tan picados. ¿Han visto? Franceses y son picados, porque es que los franceses fueron los que nos hicieron modernos. Éramos muy torombolos.